Ayer enviamos una nota de Roberto Barajas, que es el mejor buscador de internet, de un hombre, un señor doctor. Está conmigo el doctor Antonio Salas, director del Banco de Sangre del Centro Médico ABC Santa Fe, y vamos a platicar justamente del Día Mundial del Donante de Sangre. Ayer enviamos una nota de un hombre que le ha donado, que gracias a su sangre, millones de niños, de bebés, han sobrevivido. Wow. Está canijo, ¿verdad? Extraordinario. Ahora, cuéntanos, ¿cuándo es el Día Mundial del Donante de Sangre? ¿Cuál es la campaña? ¿Qué tenemos que recordar? ¿Quiénes sí donan? ¿Si ha cambiado o no ha cambiado el esquema de donación? Etcétera, Antonio. El Día Mundial del Donante de Sangre es el 14 de junio. Esta surge de una invitación de la Organización Mundial de la Salud, que tiene mucha preocupación por la falta de sangre a nivel mundial. Y en México, al igual que en todas partes del mundo, se celebra el Día del Donador Altruista de Sangre, el 14 de junio. A lo largo del tiempo sí han cambiado algunos aspectos sobre la parte de los requisitos que han donado. Hasta hace 2 años, a finales de 2012, cambió la norma oficial mexicana, que es la 253, que rige todas las actividades del banco de sangre, y hasta ese momento los criterios para aceptar o rechazar un donador se han prácticamente homologado con varias partes del mundo. Incluso en México existen algunos requisitos que todavía son prohibitivos por ejemplo, en otros países, para empezar Estados Unidos o algún otro país. Sí han cambiado. Por ejemplo, actualmente los pacientes que padecen hepatitis tipo A o que padecieron antes de los 10 años de edad sí pueden donar. Hasta 2012 no podían donar cualquier tipo de hepatitis, entonces eso abre la posibilidad de que la gente o que las campañas de donación altruista sean más incluyentes. Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno. Otro de los requisitos que ha cambiado es, por ejemplo, las mujeres que están en periodo menstrual. Hasta hace igual 2 años no podían donar este tipo de pacientes, por lo tanto, actualmente durante el periodo menstrual. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque como siempre se relaciona hasta cierto punto con una pérdida de sangre y una cierta debilidad, aparte de las molestias que todas las mujeres sufren, muchas de ellas en ese periodo. Entonces, aunado a esto, una donación de sangre podría generar un debilitamiento mayor en todas las donadoras. Eso es algo de lo que ha cambiado. Y el resto de los requisitos prácticamente se han mantenido inamovibles. ¿Sí? Los factores de riesgo son las causas principales que se tienen en nuestro país. El riesgo de padecer hepatitis B o hepatitis C y no poderlos detectar a tiempo antes de una transfusión. Entonces esto es algo de lo más prioritario para nosotros. Niños, en el caso de niños, ¿pueden donar? No, solamente si son autodonaciones. Cuando un paciente bajo un tratamiento médico que requiere una transfusión, aún en la infancia o aún en el embarazo, estos pacientes sí pueden donar de forma autóloga. Sí, pero salvo esas excepciones, para donar, digamos, para otra persona, que se conoce como donación halogénica, no pueden hasta que no alcancen los 18 años de edad. ¿Alguna enfermedad, por ejemplo, entiendo no solamente el tema de hepatitis, pero quizá cáncer o Alzheimer, o no sé, se ha descubierto que uno puede donar o no con ciertas enfermedades? Sí, por supuesto. La verdad es de que la cantidad de enfermedades que son restrictivas de la donación es muy amplia. Aparte de todas las infecciosas por transmisión sexual, por ejemplo, mononucleosis, toxoplasmosis o alguna enfermedad autoinmune, impide que el paciente pueda hacer una donación. Por ejemplo, cuando los pacientes llegan a tener, por ejemplo, tatuajes o perforaciones en la piel, si estos tienen más de 12 meses, ellos pueden donar sin ningún problema. Pero si por el contrario tienen menos de eso, tienen alto riesgo de haber contraído hepatitis C y no detectarlo por parte de los bancos de sangre. Entonces, esos pacientes son excluidos también. En el caso, por ejemplo, de ayuno, en el caso de alcohol,
en el caso de drogas? Digo, porque eso pues no, ¿qué? No vas a decir, yo le entro a la mota. No, pues puedo o no. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de gente sana? Les tienen que hacer exámenes, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, en respecto a la marihuana, la norma oficial también menciona que si un paciente ingirió algún estupefaciente, deben de haber pasado al menos entre 12 y 24 horas. Sin embargo, para el caso de ayuno es algo que puede variar de un centro a otro. Es decir, el riesgo de que un paciente no esté en ayuno radica principalmente en la cantidad de lípidos que tiene él en su dieta o en su alimentación. Por lo tanto, si él hizo, por ejemplo, una alimentación o un desayuno muy fuerte, por decir algo, la cantidad de lípidos que hay en su sangre es alta y esto puede generar una interferencia en las pruebas de detección. Pero, por ejemplo, en el centro médico ABC, con 2 horas de ayuno para donar sangre es más que suficiente. Para el caso de la donación de plaquetas, donde la cantidad de plasma es mayor, con 4 horas es suficiente. Antonio, ¿por qué cuando alguien ingresa a un hospital va a ser intervenido o no, se le pide tantos donantes? Perdón, no, sin ser agresiva ni mucho menos, ¿qué no sería chamba del hospital conseguir que ya suficiente carga tenemos los familiares y quien esté en el hospital como para todavía darnos a la tarea de hacer una chamba que me parece les corresponde? ¿Cómo la ves? Tienes razón en parte. Todo está en función de la cantidad de sangre que tenemos disponible. No sé si tú conozcas, pero por lo menos en hospitales como en el que yo estoy, tenemos como medida los días de reserva de hemocomponentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el banco de sangre tiene una cierta cantidad de sangre para soportar la carga diaria de la atención de los pacientes. Y este número puede ser alrededor de 20 días. ¿Eso qué quiere decir? Que si en un momento dado no llega ningún donador al banco de sangre, nosotros podemos soportar esa falta o esa deficiencia de donadores hasta 20 días, pero no es ilimitada. Ahora, ¿qué pasa con la donación altruista? En México, para que te des una idea, deberíamos de tener entre como mínimo 1 y 3% de donaciones de forma general. Altruistas sería ideal, ¿no? Pero deseables al menos el 3%. Eso equivale a alrededor de 3.200.000 unidades al año. Definitivamente esa cifra no la alcanzamos. Por decir algo, el IMSS, el Centro Médico La Raza, por decir algo, es el banco considerado más grande de América Latina y este banco otorga o aporta alrededor de 85.000 unidades. Entonces eso, comparado a los 3 millones que nosotros necesitaríamos, pues es prácticamente una sola fracción. Ahora, ¿cuál es la cultura de donar? No existe en nuestro país. Exacto, El hospital, por ejemplo, con los programas de donación altruista que tenemos, estamos prácticamente en la cúspide de las instituciones de salud en cuanto a la obtención de unidades altruistas, y esto es el 10%, no más. El 90% restante pues proviene de sangre de procedencia familiar o de reposición. Por lo tanto, cuando un paciente llega a ser atendido, el banco de sangre en realidad no pide unidades hasta que el médico tratante solicita las unidades. Es decir, si un paciente va a ser sometido a por ejemplo, una cirugía de cadera, a lo mejor él sabe que es una cirugía sangrante que puede tardar, puede llegar a sangrar 2 litros, por lo tanto va a requerir 6 o 7 unidades. Y ese justamente es el número de donadores que nosotros le pedimos a la familia para que ellos nos apoyen a su vez trayendo los donadores. Ya entendí, entonces es una cadena al cabo de ayuda. Así es. Es decir, hoy no te toca a ti porque yo tengo la reserva, pero tú estás protegiendo a otro que viene. Definitivamente. Para que entonces nunca nos quede, entonces entiende perfecto que no, básicamente creo que, y además muy loable. Sí. Qué bien que lo hacen. Gracias, mi querido Antonio, gracias por estar con nosotros, Antonio Salas. Regresa pronto, por favor, para el tema de donar sangre. Y me quedé con el asunto, en Twitter hay una cuenta muy importante que deben de seguir. Dona en Vida. Por favor, síganla. Es una cuenta que siempre que pide sangre, híjole, no saben cómo ayuda, ¿eh? ¿Tienes Twitter, doctor? No lo tengo. Ábrelo, vale la pena y sí.